Lilith es una figura que trasciende el tiempo y las culturas, encarnando en su esencia la dualidad del ser humano. Su origen se pierde en las sombras de antiguas tradiciones religiosas y mitológicas, donde, en algunas narrativas, se la presenta como la primera mujer, antecediendo incluso a Eva. Esta primacía simbólica no solo la dotó de un aura misteriosa, sino que también sembró la semilla de su reputación como un ser independiente y rebelde, un arquetipo que desafiaba el orden establecido. A lo largo de los siglos, la imagen de Lilith se ha transformado y adaptado, generando una amalgama de interpretaciones. En algunas tradiciones, se la asocia con la figura del vampiro, dotándola de un carácter seductor y, a la vez, aterrador. Esta representación, cargada de superstición, la elevó al rango de reina de los demonios, un ser poderoso cuya presencia evocaba tanto fascinación como temor. La dualidad de su imagen entre lo oscuro y lo seductor, entre la rebeldía y la amenaza ha contribuido a que su leyenda se mantenga viva y en constante evolución. En tiempos contemporáneos, sin embargo, Lilith ha experimentado una resignificación profunda. Lejos de ser únicamente el símbolo de la oscuridad o la desobediencia perversa, hoy se la reinterpreta como un emblema de la mujer empoderada y libre, aquella que se niega a someterse a las estructuras patriarcales impuestas por la tradición. En este contexto, Lilith se transforma en la personificación de la autonomía, de la capacidad de decidir sobre su propio destino y de luchar contra cualquier forma de opresión. Su figura invita a repensar los roles de género y a cuestionar la narrativa que históricamente ha limitado la libertad y la expresión de la identidad femenina. Esta amalgama de significados desde la mujer primigenia y rebelde, hasta la oscura reina de demonios, pasando por el ideal moderno de la independencia femenina, resalta la innegable influencia de Lilith en la humanidad. Su leyenda, siempre en metamorfosis, actúa como espejo de los cambios sociales y culturales, desafiándonos a explorar la complejidad de la libertad, la ambivalencia del poder y la resiliencia del espíritu humano. Al iniciar esta reflexión sobre Lilith, abrimos la puerta a un diálogo que trasciende la mera mitología para tocar temas universales sobre identidad, autonomía y la eterna lucha por la emancipación. En cada era, la figura de Lilith se reinventa, demostrando que, en el vasto tejido de la historia humana, el mito y la realidad se entrelazan para ofrecernos nuevos caminos hacia la comprensión de nuestra propia existencia. Bienvenidos a este viaje por las tinieblas de la mitología, donde exploraremos la enigmática figura de Lilith, la madre de los vampiros. Hoy descubriremos cómo esta rebelde diosa de la noche desafió el orden establecido y dio origen a leyendas que, con el paso del tiempo, han alimentado nuestros miedos y fascinaciones más profundas. El origen de Lilith, entre diosas y demonios. Lilith surge de las brumas de la antigüedad, en el panteón babilónico, donde era venerada como un demonio femenino de la tempestad. Para los cananeos se la conocía como Lahil, cuyo significado es la noche. En algunas tradiciones heterodoxas se la describe como la enemiga de Eva, mientras que otros relatos, especialmente en el Talmud, la presentan como la primera esposa de Adán. Esta Lilith primigenia no se doblegó ante el rol de esposa sumisa que la sociedad y la tradición le imponían. Al negarse a encajar en un molde de obediencia, optó por la libertad y se lanzó al abismo de la noche, convirtiéndose en la encarnación del misterio, la rebelión y la pasión prohibida. La rebelión y el dolor, el acto de liberación. Según algunos mitos, tras el nacimiento de Abel, o, en otras versiones, justo antes de la llegada de Caín, Adán abandonó a Lilith, entregándose a la sumisa Eva, creada a partir de su costilla para suplir la falta de una mujer disidente. Este abandono no fue una simple pérdida, sino el detonante de una furia ancestral. Rehusándose a aceptar el destino impuesto de maternidad forzada, Lilith huyó al manto de la oscuridad. Su escape, descrito en algunos relatos como una transformación en ráfaga de aire frío, le permitió conservar la inmortalidad, a diferencia de Adán y Eva, condenados a la fragilidad humana tras el pecado original. Así, al abrazar la noche, Lilith se consagró como símbolo de resistencia, dispuesta a tomar la venganza contra aquello que la forzó a renunciar a su esencia. El legado de sangre, la madre de los vampiros.
En ese exilio nocturno, la figura de Lilith se transmutó en la reina de los súcubos y en la progenitora de la raza maldita, los vampiros. Se cuenta que su furia se materializó en un acto atroz, la práctica del infanticidio, un grito desesperado contra el destino que le imponía la maternidad. Este acto, tan chocante como simbólico, es la semilla de la leyenda vampírica, una criatura sedienta de sangre, condenada a vagar en la penumbra, alimentándose de la vitalidad de los vivos para perpetuar su oscura existencia. El mito narra que, al rechazar el papel de madre impuesto, Lilith decidió que el único camino hacia la libertad era abrazar la eternidad en la noche. Así nació la idea de que la diosa de la oscuridad beberá la sangre de los cuellos palpitantes, convirtiéndose en la madre de aquellos seres que se alimentan de nuestras pesadillas y deseos prohibidos. Descendientes y alianzas con la oscuridad. El linaje de Lilith es tan fascinante como inquietante. Entre sus descendientes destaca Alouqua, también conocida como la primera hija de Lilith y la madre de una temible casta de vampiresas. Conocida por su dominio sobre el arte del amor prohibido, Alouqua tenía la capacidad de llevar a sus amantes al límite entre la pasión extrema y la locura, dejando a muchos sin la cordura, o incluso conduciéndolos al suicidio tras un encuentro fugaz pero devastador. Pero la historia de Lilith se extiende aún más atrás. Se dice que su propia madre, Ardat Lili, era una deidad acadia estrechamente vinculada al vampirismo. Ardat Lili, cuyo nombre evoca la imagen de doncellas vampiro, encarnaba la contradicción de una diosa que anhelaba la maternidad pero fue maldecida por los dioses solares, condenada a un vientre infértil. Esta maldición, lejos de quebrantarla, sembró las semillas del poder oscuro que más tarde se transmitiría a Lilith y, por extensión, a toda su estirpe. Existen también relatos alternativos y versiones que entrelazan a Lilith con otras figuras del inframundo. En algunas tradiciones se afirma que, tras ser traicionada o incluso violentada por Adán, Lilith se embarcó en aventuras junto a Lucifer, quien le obsequió el manto de la noche. Juntos, habrían fundado jardines místicos y engendrado descendientes, tanto hijos como hijas, cuyos nombres, cargados de simbolismo, evocan la dualidad entre la belleza, el dolor y la noche eterna. Algunos nombres de los primeros hijos de Lilith son Kesep, Sotek, Neser, Mem, Oreb y Laila. Incluso se narra que fue ella quien, en un acto de compasión y venganza, acogió al desterrado Caín, enseñándole secretos arcanos que con el tiempo dieron origen a las disciplinas vampíricas. Los Lilim. Los Lilim son seres cubiertos de pelo. Mataban a niños menores de 8 días. Se consideraban espíritus errantes. Se confundían con Istar. Algunos ejemplos de los Lilim son Lilu, Idlu Lilu y Artad Lili. Etimología. En sumerio, la palabra Lil significa aire. En Lil, por ejemplo, fue el señor del aire. Donde, en, significa señor, y, Lil, aire. El término más viejo relativo a Lilith sería la palabra sumeria Lili, su plural es, Lilitu, que parece inferir la misma definición que la palabra, espíritu. En muchas culturas antiguas, la misma palabra para, aire o aliento, era usada para la palabra espíritu. La misma palabra espíritus es uno de esos ejemplos. El hebreo ruach es otro ejemplo. Por lo tanto, Lilitu era ya sea un tipo específico de demonio o simplemente, espíritus en general. Análisis del mito de los vampiros en relación con Lilith. Análisis psicodinámico. En su obra sobre la pesadilla, del año 1931, el psicoanalista galés Honest Jones argumentó que los vampiros simbolizan deseos inconscientes y mecanismos de defensa psicológica. Según su análisis, emociones como el amor, la culpa y el odio pueden dar forma a la creencia en el retorno de los muertos. Las personas en duelo, al anhelar la presencia de sus seres queridos, pueden proyectar la idea de que el fallecido siente lo mismo y desea regresar, lo que da origen al mito de los vampiros visitando a sus familiares, especialmente a sus esposas. Sin embargo,
cuando en la relación existía una culpa reprimida, la ansiedad puede distorsionar este deseo, generando temor en lugar de anhelo. Freud vinculó este fenómeno con la represión y el desarrollo de un miedo patológico. Jung sugirió que este proceso puede transformar el deseo original de un reencuentro, en especial de carácter sexual, en un sentimiento de horror. El amor se convierte en sadismo y la figura del ser querido es reemplazada por una entidad amenazante. Desde una perspectiva contemporánea, algunos críticos han simplificado esta teoría, señalando que la fascinación por los vampiros radica en su inmortalidad, permitiendo a las personas evadir, aunque sea de forma imaginaria, su miedo a la muerte. El simbolismo sexual del acto de beber sangre se relaciona con el canibalismo y con criaturas del folclore similares a los incubos. Muchas leyendas describen seres que absorben fluidos vitales de sus víctimas, lo que puede asociarse inconscientemente con el semen. Jones también destacó que cuando la sexualidad es reprimida, puede manifestarse a través del sadismo, y consideró que el sadismo oral es un elemento central en el comportamiento vampírico. Análisis político. El mito del vampiro en la modernidad ha adquirido un fuerte contenido político. La figura de Drácula, un aristócrata que vive aislado en su castillo y se alimenta de sus súbditos, representa el antiguo régimen y su carácter explotador. En su diccionario filosófico, Voltaire comentó que, aunque la creencia en vampiros había disminuido en el siglo XVIII, en su lugar surgieron figuras que explotaban a la gente de manera más tangible: los agentes y corredores de bolsa, quienes chupaban la sangre de la sociedad a plena luz del día sin estar muertos, sino simplemente corrompidos. Karl Marx comparó el capitalismo con un vampiro, describiéndolo como trabajo muerto que vive solo de chupar trabajo vivo. Esta visión se refleja en el Nosferatu de Werner Herzog, donde el abogado burgués Jonathan Harker, en su afán por el éxito, termina convirtiéndose en vampiro, simbolizando así la transformación del capitalista en la nueva clase parasitaria. Análisis antropológico. Lilith, como la primera mujer antes de Eva, puede interpretarse como una figura vinculada a una humanidad primigenia, previa a la conciencia humana tal como la entendemos hoy. En este sentido, se la asocia con seres ancestrales, un vestigio de un tiempo anterior al desarrollo de la civilización actual. Análisis religioso. Lilith comparte características con la Magna Dea, la diosa en su aspecto oscuro. Entre sus atributos destacan su poder generativo, su relación con la sabiduría profunda, su conexión con la vida y la muerte, así como su vínculo con lo oculto y lo abisal. Estas características la emparentan con divinidades femeninas que encarnan la dualidad de la creación y la destrucción. Análisis psicológico. Lilith representa un arquetipo de lo femenino caracterizado por independencia, autonomía y autoconfianza. Su fuerte vínculo con el deseo propio y el sentido crítico la configuran como un símbolo de la libertad individual. Su asociación con el ocultamiento sugiere que ciertos aspectos de su naturaleza pueden permanecer reprimidos en algunas mujeres, aunque sigan operando desde el inconsciente. Análisis social. La figura de Lilith remite a la idea de una sociedad matriarcal primigenia, cuyos vestigios pueden identificarse en diversos textos de la literatura clásica y en la simbología de las diosas lunares. Su imagen demonizada ha llevado a que se la considere la reina de los vampiros. Se le atribuye la capacidad de seducir a los hombres para luego asesinarlos y alimentarse de su sangre. En este aspecto, Lilith se asemeja a diversas figuras femeninas de la mitología clásica, como Lamia, Empusa y las hijas de Hécate. También se le relaciona con las arpías, las estriges y otras entidades nocturnas que representan fuerzas destructivas. En todas ellas se repite un mismo patrón, la muerte de hombres y niños, reforzando su papel como un símbolo temido y venerado a lo largo de la historia. Análisis psicopatológico. El vampirismo también ha aparecido en la criminología. Algunos asesinos han llevado a cabo rituales que incluyen la ingestión de sangre, lo que llevó a los medios a etiquetarlos como vampiros. Ejemplos notables incluyen a Peter Kürten y Richard Trenton Chase, quienes fueron apodados de esta manera debido a su práctica de beber la sangre de sus víctimas. En el año de 1992,
Un homicidio sin resolver en Estocolmo fue llamado el caso del asesino vampiro debido a las circunstancias del crimen. Asimismo, la condesa Isabel Báthory, una asesina en masa del siglo XVI, se hizo legendaria en relatos posteriores que la describían bañándose en la sangre de jóvenes doncellas con la creencia de que así conservaría su juventud y belleza. Lilith trasciende el tiempo y la tradición. Su historia, marcada por el sufrimiento, la intuición y la implacable oscuridad, sigue siendo un reflejo de la lucha contra las imposiciones sociales y la búsqueda de la libertad a cualquier costo. En la cultura moderna, su imagen ha sido reivindicada por movimientos ocultistas y feministas, que ven en ella no solo la madre de los vampiros, sino también el símbolo de una fuerza inquebrantable y rebelde. Cada vez que el nombre de Lilith resuena en el silencio de la noche, revive el eco de una era en la que la rebeldía y la pasión se enfrentaban a un destino impuesto. Su legado nos recuerda que, en las sombras, se ocultan tanto el terror como la posibilidad de una transformación profunda. Gracias por acompañarme en este recorrido por el oscuro y apasionante mundo de Lilith y los vampiros. Si te ha intrigado esta historia, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir tus impresiones en los comentarios. Tenemos por objetivo llegar a los 1000 suscriptores. Cumplir este objetivo nos incentiva para traerles más videos de diversos temas, así como seguir con la serie de videos del Árbol de la Muerte. Hasta la próxima, y que el sendero en las sombras les revele sus secretos.